Bueno, muy buenas noches, estimados aprendices. Damos inicio a la sesión sincrónica. Día 12 de noviembre, siendo las 6:11 de la tarde, teniendo en cuenta que nos encontramos en el desarrollo del programa tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Si me escuchan, me confirman, por favor. Hola. Listo. Como les indicaba, estamos en el desarrollo del programa tecnólogo en análisis y desarrollo de software de la ficha 297-7450. Esta ficha se encuentra a mi cargo. Quien les está hablando en este momento es la instructora Estela Saleme. Las evidencias a orientar el día de hoy son una evidencia de producto denominada informe de entregables para el proyecto de desarrollo de software. Es realmente la evidencia a orientar el día de hoy, la evidencia bases conceptuales acerca del lenguaje unificado del modelado UML y patrones de diseño. Pues les voy a explicar un preámbulo para que ustedes vayan adelantando con respecto a la lectura del material de apoyo para que puedan desarrollar esta evidencia, y posterior la otra semana pues se explicará con más profundidad. Bueno, el orden del día, ya les di la bienvenida. La evidencia, como les había indicado, principal el día de hoy es informe de entregables para el proyecto de desarrollo de software. Vamos a socializar esta evidencia. Al final vamos a dar solución a dudas e inquietudes y cierre de la sesión. Bueno, les recuerdo que esta actividad de proyecto, eh, actividad de proyecto 4, que se encuentra en la fase 2, planeación, se denomina determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema. Las competencias de esta evidencia son evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. Y la segunda competencia es diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos. Los resultados de aprendizaje asociados a esas competencias son modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos, elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada, estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis y verificar los entregables de la fase de diseño del software de acuerdo con lo establecido en el informe de análisis. Les recuerdo las evidencias a trabajar el día de hoy o a orientar. Son dos, que son evidencia de producto, informe de entregables para el proyecto de desarrollo de software y bases conceptuales acerca del lenguaje unificado de modelado UML y patrones de diseño. A estas evidencias tiene tres materiales de apoyo que ustedes saben que se encuentran en la plataforma Sayuna. Son un material excelente con ejemplos, muy bien explicado, muy bien desglosado. Interesante que ustedes ingresen, le den lectura, tomen los apuntes de las principales ideas, que estos materiales, conceptos básicos de programación orientada a objetos, diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos y diseño de patrones de software. La primera evidencia que le estamos orientando el día de hoy, por el cual se les envió el anuncio, está establecida desde el día 4 de noviembre hasta el 17 de noviembre. La evidencia, bases conceptuales, está desde el 11 de noviembre hasta el 24 de noviembre. Entonces, vamos a mirar la actividad de aprendizaje. A las dos evidencias que les acabo de indicar están asociadas
a esta actividad de aprendizaje que se denomina elaborar artefactos utilizando el paradigma de programación orientado a objetos. Esto que les voy a leer está exactamente igual a la guía, por eso no lo puedo modificar y no se lo leo porque es importante que ustedes tengan en cuenta exactamente qué es lo que pide la guía de aprendizaje. Entonces, la actividad de aprendizaje dice que un artefacto es un producto físico resultante del proceso de desarrollo de software, entre ellos los casos de uso, diagramas de clases y otros modelos UML. Estos ayudan a la descripción de la función, la arquitectura o el diseño de una solución de software. Como les indiqué anteriormente, el material de formación disponible es conceptos básicos de programación orientada a objetos, diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos y diseño de patrones. Entonces, ahora sí, vamos a mirar qué nos pide la primera evidencia. Esta evidencia nos dice que debemos realizar unos entregables, que son aquellos productos tangibles que se generan como resultado de los procesos del proyecto de software, sus descripciones, estados posibles y la fuente del producto. Puede ser otro proceso o en una entidad externa al proyecto, como el cliente. Ejemplo de algunos entregables: especificación de requisitos. Chicos, ya ustedes tienen la gran mayoría de estos ítems que se están pidiendo, que se están solicitando en estos entregables, ya ustedes los tienen. Todos ya determinaron la especificación de requisitos de su proyecto formativo. Entonces, igual como hicieron con la evidencia, aquí los van a colocar nuevamente. Si ustedes hicieron unos ajustes a esos requerimientos porque miraron que le adicioné un módulo, por decirles algo, le adicioné un módulo a mi proyecto y yo le tengo que establecer los requisitos funcionales y no funcionales a ese módulo, yo aquí en este momento hago el ajuste y los coloco. Listo, quedó clarito ese punto. Es un archivo de Word y ustedes van a ir colocando punto a punto lo que se nos está pidiendo en la evidencia. Registro de trazabilidad. Ya yo enseguida, después de esta explicación, les muestro más o menos qué es lo que tienen que hacer. Reporte de pruebas. Especificaciones de sistema. Diseño de software. Casos de uso de prueba. Captura de requisitos y manuales de usuario. Entonces, como les decía, el primer punto es colocar los requisitos. Son los cuadritos donde ustedes colocan el nombre del requisito, cuáles son los stakeholders o personas implicadas en este requisito, cuál es la funcionalidad de este requisito. Si esos cuadritos que ya ustedes hicieron, creo que fue en actividad de proyecto 2 por allá. El registro de la trazabilidad. ¿Cuál es la trazabilidad de este proyecto que ustedes van a desarrollar o que están desarrollando? Los reportes de pruebas. Cada vez que nosotros vamos a desarrollar un software o un programa, desde el mismo momento en que nosotros planteamos o realizamos una planeación para empezar a desarrollar ese software, desde allí mismo nosotros tenemos que empezar a realizar pruebas de todo el proceso y documentarlo. Por eso es que se les pide toda esta documentación, porque es el proyecto final que ustedes entregan para una empresa, para un cliente. No es ustedes quienes nos van a manejar, es ese cliente. Entonces, si ese cliente ya no tiene contacto con ustedes y le está generando un error el software y buscó a otra persona externa para que le verificara cuál es el error, la persona externa le va a pedir toda la documentación de este proceso para saber ubicar ese error en ese momento, a dónde se dirige. Entonces es importante, por eso se piden manuales, por eso se pide diccionario de datos, todo esto que les estoy diciendo, pero eso vamos paso a paso. Reporte de las pruebas simplemente es verificar las funcionalidades. Es decir, si yo digo
dentro de, ustedes hicieron anteriormente, cuando hicieron las historias de usuarios, y dentro de esas historias de usuarios, ustedes hicieron, ustedes hicieron unos mockups, ¿se acuerdan? Que hicieron como unas interfaces, un prototipo de cómo era la funcionalidad de ese software. Bueno, eso es lo que van a plasmar aquí. ¿Por qué? Porque ustedes allí están indicando o van a indicar cuáles son las funcionalidades de él, ¿sí? Y cuáles son los parámetros. Si yo le digo a mi software, hago una captura de ingreso y le digo que para ingresar el cliente debe tener establecido un correo electrónico, su usuario va a hacer el correo y que los parámetros de la contraseña deben llevar una mayúscula, una minúscula, 6 números, un carácter o 2 caracteres especiales. Eso es una prueba que yo realizo con un estándar que yo le estoy dando o un parámetro para que cuando el cliente vaya a ingresar, si no establece esos parámetros, no le pueda dar ingreso. Bueno, entonces, eh, especificaciones del sistema es todo lo que les estoy indicando ahorita. Diseño del software es todo lo mismo que les estoy indicando ahorita. El prototipo que ustedes, los casos de prueba, que cómo plantean ustedes esos casos de prueba del prototipo, captura de los requisitos y el manual de usuario. Es un manual que ustedes van documentando, como les digo, van realizando todas estas capturas allí para que le vayan indicando al usuario cómo ingresa al sistema, cuáles son las funcionalidades. Bueno, vamos avanzando y ya les explico más adelante el ejemplo que les dé. Elementos a tener en cuenta en la actividad de entregar el informe de análisis identificando las características del software a diseñar, definir las plataformas tecnológicas a emplear en el desarrollo de acuerdo con las condiciones del software, definir los entregables de diseño siguiendo los conceptos y principios de orientaciones a objetos y seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. ¿Qué vamos a entregar? Un informe entregable en PDF, extensión libre. ¿Qué vamos a evaluar en esa evidencia? El informe de análisis presentado identifica las características del software a diseñar, las plataformas tecnológicas empleadas son acorde con las condiciones del software, los entregables de diseño siguen los conceptos y principios de orientación a objetos, se aplican normas básicas de presentación del documento. Bueno, esta es la otra evidencia, pero antes de explicar esta evidencia, yo les coloqué por aquí qué se debe de hacer en esta evidencia. Antes de empezar a explicar un ejemplo, ¿quién tiene alguna pregunta por acá? Bueno, entonces, vamos a explicar entonces, vamos a plasmar un ejemplo. Dice, ya todos tienen claro que lo que vamos a realizar es un informe, donde vamos a identificar o vamos a plasmar en ese archivo los entregables que vamos a hacer en ese software que estamos desarrollando. Entonces aquí les plasmo un ejemplo. Suponiendo que ustedes están realizando un sistema de gestión de una biblioteca. ¿Listo? Están haciendo un programa para que este programa pueda registrar los usuarios que van a la biblioteca, pueda registrar el préstamo de los libros de la biblioteca, pueda registrar las devoluciones que se hacen en la biblioteca. Entonces,
Aquí les coloco unos punticos para que tengan claro, dice identificar el software a diseñar. En este caso se trata de un sistema de gestión de una biblioteca. Este sistema permitirá a los bibliotecarios gestionar el catálogo de libros. Sí, primero hacer un registro de todos los libros, ya sea por categorías, no sé, en las formas. Imagínense ustedes que están en una biblioteca y les dijeron, bueno, necesitamos que nos haga un software para llevar un control de todo el proceso que se maneja en la biblioteca. ¿Cómo hace esta biblioteca? El cliente llega aquí, solicita un libro máximo 3 días. Primero hacemos una base de datos de todos los libros por categorías, una base de datos de los clientes. Vamos a suponer que esa biblioteca sea específica de un colegio. Se ingresan aquí a la base de datos todos los estudiantes por grados de la institución educativa y los docentes con el carnet ellos llegan, se les hace el préstamo del libro por 3 días máximo. Entonces, el programa debe realizar altas, debe realizar bajas y debe realizar préstamos. El registro de usuarios, el control de préstamos y devoluciones y la generación de un informe periódicamente de cuáles son los libros que más se han prestado, cuáles son los que más han tenido salidas, cuáles son las categorías con las que más el usuario interactúa. Todas esas cositas debe arrojármelas a mí el informe al final del mes. Dice definir las plataformas tecnológicas. Hasta ahí está claro. Si ya yo tengo aquí este sistema de gestión, yo para este sistema de gestión que ustedes ya lo hicieron un diagrama de casos de uso, ya ustedes hicieron unos requerimientos, determinaron unos requerimientos funcionales y no funcionales, hicieron un prototipo, utilizaron un mockup, hicieron un prototipo, cómo sería el registro, cómo sería el ingreso, cuáles serían la primera pantalla que ingresaría, cuáles serían los links que maneja, cuáles serían las interfaces que contiene este programa, ya todo eso lo tienen listo. Simplemente es plasmarlo en este primer punto del informe. Vamos con el segundo punto que dice cuáles son las plataformas tecnológicas. Yo digo que esa plataforma web yo la deseo realizar utilizando HTML, CSS, JavaScript y PHP. Y que la base de datos, voy a utilizar el sistema gestor de base de datos MySQL. Yo debo decir por qué quiero utilizar estas herramientas para poder desarrollar mi aplicación. Listo. Y debo además verificar qué compatibilidad tiene con el sistema operativo que yo tengo, cuál sería la eficiencia que me brindaría a mí esas herramientas, cuál sería el costo que me implicaría a mí si son open source, si son de pago, si todas esas cositas yo las indago. Esto es muy importante para su proceso formativo. Y también definir los entregables de diseño. ¿Cuáles son esos entregables de diseño? Toda esa documentación detallada que yo les estoy indicando sobre las funcionalidades del sistema. Es decir, el ingreso del usuario, el registro de usuario, el ingreso del usuario, las interfaces que tiene el sistema, el mapa de navegación, todas esas cosas. El diseño de la base de datos, realizar un modelo entidad-relación de cuáles son las entidades que hacen parte de ese sistema de gestión de biblioteca. En este caso específico de la biblioteca tendríamos usuarios, tendríamos la entidad libros, la entidad préstamos, todas las entidades que nosotros manejamos, altas, bajas, los diagramas que ustedes han trabajado hasta el momento, como son diagramas UML, diagramas de casos de uso. ¿Cuál es otro diagrama que ustedes realizaron conmigo en actividad de proyecto 2? Realizaron unos diagramas. Todos esos diagramas los tenemos que plasmar acá, ya los tienen, solamente es tomar el diagrama que hicieron en su momento y plasmarlo, el prototipo de esa interfaz, el manual de usuario, como les digo, yo ahorita les voy a colocar una carpetica en el Drive donde les voy a colocar ejemplos de todos estos aspectos que debemos plasmar aquí. ¿Listo? Y la elaboración del informe. Recuerden que en el informe debe llevar portada, debe llevar introducción, el desarrollo es todo el entregable que les acabo de explicar ahorita y debe llevar al final una conclusión. ¿Cómo les pareció esta actividad? Fíjense que
actividad. ¿Listo? Hasta aquí, dudas, preguntas antes de explicar lo que sigue. Les escucho. Buenas noches. ¿Alguien me está hablando? No escucho. No se escucha. No me escucharon nada de lo que yo. Hola, John, adelante. Buenas noches. Sí, buenas noches, profesora. Qué pena, de pronto se escucha muy feo porque voy en carretera. Listo. Miren, Se te perdió la señal, John. Se te perdió la señal. recolectado en una parte de los diagramas de Casino. Ahora voy a hablar otra vez. Sí. Se te escucha muy entrecortado. ¿Alguien escucha, John, lo que está indicando? Que me pueda repetir. Yo le escucho muy entrecortado. Hola, todo el mundo tiene, cuando se quedan calladitos, todo es preocupante. A mí no me molesta que me pregunten. Me gusta que me pregunten porque así yo sé que si tienen dudas, inquietudes, se les puede aclarar durante la sesión, que para eso son estos espacios. Pero cuando se No, quedan pues callados uno se ha preocupado porque dice o no entendieron nada o entendieron todo. yo pues Andrés, hasta ahorita en ese momento estoy claro todavía. listo, muy bien, Andrés. Bueno, Instructora, yo tengo una duda. sí, Con claro, respecto a lo del diagrama MER, ¿es el mismo o sí. tocaría volverlo a hacer? Si ya tienen el del proyecto, es el mismo, chicos. Como les digo, aquí estamos documentando lo que ya llevamos prácticamente. Ya estamos recopilando todo eso que ustedes tienen suelto desde que comenzaron, ahorita lo vamos a unificar. Recordemos que todos estos entregables hay que hacerlos, hay que tenerlos al final del software. Cuando ustedes hacen su exposición de su proyecto al final del proceso formativo, ustedes sustentan este proyecto. Y todo este proceso hace parte de eso. Toda esta documentación ustedes la tienen. Entonces es importante que no, que yo hice la evidencia y ya esto lo borré, no me sirve. No, todo un proceso de software es importantísimo. La persona debe ser muy organizada al momento de trabajar, desde el mismo momento en que yo hago mi planeación del software, yo creo mi carpeta y en esa carpeta yo voy organizando toda la trazabilidad del proyecto, toda, en una sola carpeta. Allí debe estar establecido todo. Y aquí lo que vamos a hacer en este momento es tomar todo esto que ya tenemos y recopilarlo en este archivo. ¿Sí quedó claro hasta allí? Sí, sí, profesora. Y usted decía que lo nuevo lo metiéramos aquí. Que si agregamos un módulo, agregarlo aquí. Exactamente. Si le agregaron o le quitaron un módulo, de pronto vieron el alcance del proyecto era muy amplio y yo lo, lo reduje a 3 módulos, por decirles algo, entonces debo hacer el ajuste en mi requerimiento, ¿cierto? Porque me estoy basando en esto que llevo hasta el momento. Bueno, Entonces, entonces parece que todo. básicamente, tomar todo lo anterior y unirlo en aquí en este entregable, por decirlo así. Exactamente, vamos a unirlo en este entregado. Excelente, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, ya parece que estamos claros, todo comprendido. Entonces, miren la segunda evidencia. Sí podemos pasar a la segunda, no hay más dudas hasta aquí con este. Sí, es que necesito que dediquemos un poquito más de tiempo a la evidencia que viene, que es la de diagrama de clases. Entonces, quiero abarcar esta evidencia que también es prácticamente es teórica,
quiero abarcarla de una vez el día de hoy para que me quede mucho más espacio para la próxima. Entonces, vamos a explicar la que viene. La evidencia siguiente dice, ya voy y la buscamos un momentico por acá. Aquí la tengo. Dice, bases conceptuales. Si estamos hablando de bases conceptuales, porque estamos hablando de todo lo que es concepto nada más, acerca del lenguaje unificado de modelado UML y patrones de diseño. Dice, el UML es un lenguaje gráfico del modelado que sirve para especificar, construir, visualizar y documentar un sistema. Por lo general, se lo utiliza para especificar o describir métodos o procesos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debe elaborar un informe del lenguaje unificado de modelado, UML, estudiar el componente formativo, diseño del modelo conceptual bajo el diagrama, bajo el paradigma orientado a objetos, profundizar con material de apoyo sobre UML y con sus propias palabras elabore un resumen sobre UML. Yo voy a explicar qué es UML, cuál es su importancia, cuáles son los tipos de diagramas que existen, para qué utilizar, para qué me sirven a mí esos diagramas. Sí, miren que nosotros cuando empezamos a hablar, hablamos de diagramas y yo pienso de pronto, yo puedo utilizar un diagrama para todo tipo de, de, de proyectos, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiera mostrar al cliente, debo seleccionar el tipo de diagrama. Entonces, eso es lo que queremos que ustedes tengan claro hacia qué debo enfocar yo los diagramas UML. ¿Sí? ¿Qué muestran? Ustedes saben que una imagen vale más que 1000 palabras. De pronto, una persona que va a mirarnos un proyecto, ustedes le entregan un proyecto que está en 500 hojas, pero el cliente con solamente ojear y encuentra los diagramas que son muy dicientes y que les explican cuáles son las diferentes funcionalidades del proyecto, ya inmediatamente el usuario, sin necesidad de leerse las 500 páginas, se hace a una idea de qué es lo que le va a mostrar, de qué es lo que va a recibir como producto final. Entonces es muy importante que tengamos claro que no todos los diagramas los utilizamos para todos los procesos, sí, sino específicamente. Entonces para ello necesitamos que se lean este material de diagramas y realicen un resumen diciendo la importancia, cuáles son las categorías, qué tipos de diagramas existen, para qué yo utilizo esos diagramas, para qué me sirven, para qué su funcionalidad. Entonces aquí dice, miren, vamos a elaborar al final de explicar todo esto que les indicó sobre los diagramas, van a elaborar un glosario de términos de los diagramas UML, es decir, cuáles son los términos clase, que es una clase, casos de uso, que es un caso de uso, qué es que todo lo que, qué es objeto, todo eso, todos esos aspectos importantes o términos importantes que manejamos nosotros dentro de los diagramas UML, los vamos a colocar al final. Glosario de términos sobre UML. Listo. Igual, como les acabo de indicar con el otro archivo, debemos tener en cuenta las normas básicas de presentación de un documento escrito. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Un informe en PDF. ¿Qué vamos a evaluar en esta evidencia? Elaborar de forma correcta el resumen de UML, abarcando la mayoría de la información del tema, el glosario de términos que ustedes coloquen y que se siguieron las normas básicas de presentación de este documento escrito. ¿Está claro hasta ahí las dos evidencias? Bueno, muy bien, parece que todo está claro hasta aquí. Excelente me parece. Necesito que para la próxima clase, un momentico y ingreso a Sayuna, les muestro. Regálenme un momento, ya enseguida comparto mi pantalla completa para el ingreso a Sayuna porque necesito que
Bueno, ahora sí voy a quitar mi pantalla. Voy a colocar pantalla completa. Aquí estamos nosotros en el módulo 4, la guía de aprendizaje. Lo mismo que yo les acabo de plasmar ahora, igualitico lo encuentran en la guía de aprendizaje. Clic para abrir el recurso educativo. Aquí está exactamente como yo les plasmé la evidencia, igualitica está acá explicado. Mire que esta fue la que trabajaron la semana pasada con el profesor Adalberto, que fueron los conceptos estos de programación orientada a objetos. Y ya esta es la de esta semana, exactamente como se las había indicado. Entonces, para la otra semana vamos a tener, vamos a desarrollar este diagrama de clases. Necesito que me le den lectura al material de estudio. Vamos a devolvernos un momentico para mirar esto aquí. Entonces, miren que aquí están todas las evidencias que estamos trabajando. Entonces, miren que aquí vamos aquí en estos. La semana pasada trabajaron con el profe Adalberto Hoy pues les orienté sobre estos dos, qué es lo que deben hacer en estos dos. Y la próxima semana vamos a trabajar en este diagrama de clases. Por eso necesito un poquito más de tiempo para poder explicar muy bien el diagrama. Este diagrama de clases es muy importante dentro del proceso del desarrollo del software. Entonces, vamos a trabajarlo en la próxima sesión. Necesito que me le den lectura al material de estudio. Está excelente ese material de estudio. Vamos a mirar dónde. Aquí está material de formación. Aquí están, mire que aquí están conceptos generales de bases de datos, conceptos de programación orientada a objetos, diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos, diseño de patrones de software, conceptos tecnológicos y arquitectura para el software, validación de documentos. Toda esta evidencia no la hemos trabajado, pero todo esto que está aquí sí es importante que se le vaya dando lectura. ¿Listo? Entonces les agradezco. Miren el material, dícenlo, léanlo, que está muy... Qué pena, profe, ¿cuál es el de, usted dice que leamos para la próxima clase? Todos esos que nos mostró. Allí están, para el día de hoy eran 3 materiales de estudio. Para la próxima, ya enseguida le muestro que pueden dar lectura. Un momentico. Regálenme un segundo. Y ya les Bueno, entonces ya les muestro enseguida que van a dar lectura para que vean ustedes que está súper interesante este material. Van a tomar el material que dice diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Y ingreso acá. Cuando le den clic allí, pues le dan clic en el botón, clic aquí para acceder al recurso. Aquí está el recurso y mire que en el recurso ustedes encuentran primero introducción a UML, que prácticamente es lo que van a leer para desarrollar la segunda actividad del día de hoy. Miren que habla aquí de diagramas de clase, que es para la próxima clase. Control de acceso, asociaciones, qué es herencia, qué es agregación,
que es composición. Muchos de estos conceptos los trabajaron con el profe Adalberto la semana pasada. Herramientas case. Entonces, todo esto necesito que lo tengan ustedes ya claramente leído, analizado, para que nos sea mucho más fácil la realización del diagrama de clases. Para el diagrama de clases, aquí al final, miren qué dice, cómo realizan el enlace para que ustedes hagan la instalación del Star UML. Vamos a realizar el diagrama de clases utilizando esta aplicación. Aunque si ustedes desean trabajarlo con Lucidchart, con Enterprise, con DIA, para mí no tiene ningún problema con la herramienta que ustedes lo quieran trabajar. Yo lo voy a explicar con Star UML, pero ustedes lo pueden trabajar con la herramienta que ustedes deseen. ¿Listo? Ojalá la tengan instalada para que el ejercicio que yo les traiga la otra semana lo podamos desarrollar dentro de la misma sesión sincrónica paso a paso. Entonces, allí también les voy a explicar cómo ustedes generarían diagramas de clase desde el código fuente. Si alcanzamos a trabajar esa parte, enseguida la trabajamos. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. Bueno, chicos, son evidencias muy concisas, son teóricas, pero son muy importantes para el proceso formativo. Entonces, ojalá hayan dado lectura de este material que les va a servir tanto para la segunda evidencia de UML como para la evidencia que vamos a trabajar la otra semana de diagrama de clases. Entonces, si no hay más dudas e inquietudes, hoy no los voy a demorar. Damos por finalizada la sesión sincrónica del día de hoy. No se les olvide, están todas las evidencias habilitadas. Todo lo del módulo 3 y lo que llevamos del 4 está todavía con apertura en Sayuna para que se pongan al día. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos la próxima sesión sincrónica. Cualquier duda, inquietud, ya saben que tenemos el canal de comunicación que tenemos por WhatsApp. Si es para que les habilite alguna evidencia, si ven que encuentran algún inconveniente, escríbanme el nombre exacto de la evidencia a mi interno, que con mucho gusto se las habilito. Con su nombre completo, por favor. Profe, soy John Cortés, me habilita esta evidencia, un ejemplo. El nombre de la evidencia es tal, con mucho gusto yo se las habilito. Claro que sí, es con mucho gusto. Entonces les deseo a todos una feliz y bendecida noche, que descansen, chicos. Profe, Venga, profe. profe, Hola. Sí, Andrés, te escucho. qué pena una pregunta, pero pues no es del tema, Claro. sino que es que profe, un ejemplo, si yo llego a perder ahorita el curso, me sacan del curso, yo puedo volverme a inscribir para el otro año, si Dios quiere, a otro curso o al mismo. Pues no al mismo, pues al mismo como análisis y desarrollo de software. El problema de que, como tú ya estás matriculado en este programa, Andrés, Sí. cuando tú haces retiro, suponiendo tú hiciste un retiro voluntario, el sistema automáticamente te bloquea por 6 meses. Es como una penalidad que está establecida en Sena Sofía. Si esperas a que te cancelen, la penalidad es 2 años. Entonces, si el aprendiz por algún motivo no puede definitivamente continuar en el programa, decide hacer su retiro voluntario, tiene que hacerlo por Sena Sofía y enviar una PQR solicitando este retiro. Pero ¿qué opción te doy? Miren que yo cada vez que ustedes me escriben algo por WhatsApp, si en el momento estoy en alguna capacitación o en alguna reunión, apenas veo el mensaje, yo inmediatamente les doy respuesta. Hasta los sábados ustedes me escriben, les estoy respondiendo porque entiendo que hay algunos que trabajan en semana y es el día que tienen para hacer sus evidencias.
Entonces te recomiendo, si tienes algunas evidencias, ponte al día. Hemos dado los espacios, los tiempos, vienen unas vacaciones y de pronto te queda algo pendiente. Entonces te recomiendo que es mejor que continúes en el proceso, te pongas al día con los pendientes y des continuidad, porque hasta que no te reciban y te recepcionen y te den aprobación, empiezan a correr los 6 meses, si hace retiro voluntario. ¿Listo? Ah, ok, ok. Vale, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, una feliz noche para todos, que descansen. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, gracias. Con muchísimo gusto.